El bautismo, fundamento de nuestra salvación. Bien, ¿qué enseña la Santa Madre Iglesia Católica? Enseña 7 sacramentos que son los fundamentos de nuestra fe católica y además son instrumentos de salvación que forman parte de nuestra vida, en la que Dios se acerca a ti y a mí de una forma especial, dándonos su gracia para poder llegar juntos al cielo. Ahora, a los que están viendo este video, sean católicos, sean protestantes, sepan, hermanitos, que los católicos les amamos y porque les amamos les predicamos la palabra del Señor. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense y antes de empezar pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, te doy las gracias por todo lo que he vivido. Te doy las gracias por mi familia, por la paz interior, por inspirarme, por hacer que pueda sonreír, por lo que fui ayer, soy hoy y seré mañana. Te doy las gracias una vez más, Señor, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús. Vamos a iniciar escuchando a Pedro. Mire, él viene a decirnos a todos que hay algo importante que debemos conocer para alcanzar nuestra salvación. La Iglesia lo afirma y Pedro, el primer papa de la Iglesia católica, lo dice. Porque la salvación es para todos, niños, adultos, adolescentes, ancianos. Sepan que es Cristo quien la ofrece. Él es el único que puede ofrecer la salvación. Primera de Pedro 3, del 19 al 20, dice así. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus. Verso 20. En otro tiempo incrédulo, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días que Noé construía el arca en la que unos pocos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice algunas personas, no todas, aclaro, no todas. Entonces, vamos despacio. Primera de Pedro 3:20, 8 personas en total, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, solo 8 personas en total. Significa que ellos se salvaron. ¿Y cómo? Primera de Pedro 3:20 lo viene a decir. Fueron salvados a través del agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, ellos entraron al arca y se salvaron. A ver, todos nos queremos salvar y eso es una verdad. Y la Biblia dice, en tiempos de Noé solo 8 personas entraron al arca y se salvaron. Pero tú y yo queremos salvarnos. ¿Y qué dice Pedro? Aquellos se salvaron de esta manera. Y ahora, en pleno siglo XXI, escuche esto, ¿de qué manera nosotros nos vamos a salvar? Sencillo. La Escritura lo dice. Sí, la Escritura lo viene a decir. Primera de Pedro 3:20. Fueron salvados a través del agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Listo. Póngale sello a esto, porque viene lo más importante. Escuche bien, viene lo más importante. Con esto se completa el texto. Primera de Pedro 3:21 dice esto. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El bautismo es el que nos salva, porque así como en tiempos de Noé, un grupito de personas se salvaron al entrar al arca. Pedro dice, vayan, reconozcan que en esa agua del bautismo ahora nos salvamos. Aquí tenemos el primer sacramento de fe en la Iglesia Católica. El bautismo, que es una de las maneras de cual Dios derrama su gracia para ti y para mí. Pregunto, ¿para qué? Para la salvación del pueblo. La Iglesia extrae de la palabra del Señor otros sacramentos que son necesarios para la salvación. Entonces pone 7 sacramentos que la Iglesia Católica los llama la llave por donde Dios derrama su gracia salvífica a la humanidad. Primera de Pedro 3:21 dice esto. A esto corresponde ahora el bautismo que os salva. Mire, la figura del bautismo es el sacramento de nuestra iniciación cristiana. Para nosotros tiene un significado especial, porque nos evoca a una experiencia que hemos vivido y que ahora os salva al católico. Aunque el protestante no lo reconozca, escuche esto, aunque el protestante no lo reconoce, ellos no lo creen, pero nosotros los católicos sí.
Esto no lo escribió el Papa, no lo escribieron los obispos, no lo escribió el sacerdote junto al diácono, tampoco es un invento de la iglesia. Esto es inspirado por Dios. Dios se lo inspiró a Pedro y Pedro lo dejó escrito y la Iglesia Católica lo toma tal y como está escrito, punto, más nada. En el bautismo, ahí en esa agua se inicia la nueva alianza con Cristo. Hay un nuevo pacto que a nosotros nos salva. Por eso Pedro dice que el bautismo es un instrumento de salvación y hay que reconocerlo. Hoy lo vamos a escuchar de labios de nuestro Señor Jesucristo para que lo entiendan mejor. Marcos 16:15 viene a decir lo siguiente: y luego les dijo, id por todo el mundo proclamando la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, ahí Cristo lo está diciendo, claro, el bautismo es un instrumento de salvación, pero lo es para el que le cree. El que cree y se bautice se salvará. 3 cosas: creer, bautizarse y salvarse. Esta es la seguridad que el bautismo es fuente de gracia para alcanzar la salvación. ¿Y qué pasa con los que se resisten a creer? Sean estos ateos, sean protestantes. Ponga cuidado lo que dice la Escritura. Marcos 16:16 dice así: el que no crea, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice lo que puede pasar. El que se niega a creer como el protestante, aquí lo dice. Aquí dice lo que le va a pasar. Escuche bien, Marcos 16:16. Se condena, palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Escritura es clara, será condenado. Hermanito, esto no es un juego. Es una verdad que está en las Escrituras. El que se niegue a creer será condenado. Pregunto, ¿quieren ser condenados? Seguro que no. Entonces, no se resistan a creer, porque el bautismo es para nuestra salvación. Ahora, si lo escrito está, ¿quién soy yo para dudarlo? ¿Quién soy yo para ponerlo en stand-by? Les cuento una anécdota. Vean lo que hizo un sacerdote de la parroquia. Él tomó la decisión de dramatizar la pasión de Cristo el Viernes Santo. Y escogió a los que nunca van a la iglesia, a los que no van a misa, a los malos, a los que robaban, a los que fumaban. Todos eran unos perfectos sinvergüenza. A eso fue a buscar y los escogió. Muchachos, quiero que me ayuden en una obra que voy a hacer el Viernes Santo, la Pasión de Cristo. Su padre. Sí, usted. Pero es que yo soy malo, padre. ¿Cuál es el problema? Necesitamos gente mala. Pero es que yo, a ver, ¿cómo se lo explico? Yo no sé hablar. Yo lo que sé hacer son cosas malas. Entonces le contesta el padre: si saben hacer esas cosas malas, cuando lleguen a Cristo a crucificarlo, ustedes van a decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque ustedes son malos. Y miren, a ellos les encantó la idea y se entusiasmaron. Y el sacerdote dijo a otro: usted va a hacer el papel de Pilato. Y él dijo: yo, sí. Y se tiene que aprender estas palabritas que le va a decir, y él se las aprendió. Entonces, cuando llegó el día de la presentación, el pueblo se reunió en la iglesia. Y ellos, al ver mucha gente, porque no estaban acostumbrados a tenerlos alrededor de ellos, el que iba a hacer el papel de Pilato se puso nervioso y se le olvidó lo que tenía que decir. Se asustó y no supo qué decir. Y otro que estaba detrás de una cortina le decía: usted sigue, hable, hable. Y él decía: ¿qué digo? Entonces se acordó de un pedacito y dijo: lo escrito, escrito está. Se llevan a Jesús y se lo vuelven a traer a Pilato. Y como se le había olvidado, volvió a decir lo mismo. Lo escrito, escrito está. Y no salió de ahí más. Fue lo único de lo que se acordó. Sí, lo escrito, escrito está. Pedro ya lo dijo. El bautismo nos salva como en el tiempo de Noé. Pero que unos no quisieron creer y unos pocos creyeron y se salvaron. El que crea y se bautice se salvará. El bautismo es un acto de fe.
Es un acto de fe, hermanito. Padres de familia, hermanito, bauticen a sus hijos, haciendo ese acto de fe. Porque el que cree en las Escrituras, dice, se salvará. Y el que se resista a creer, ese será condenado. ¿Comprenden por qué en la Iglesia Católica existe este sacramento? ¿Lo entienden? Porque este sacramento, escuche bien esto, es la llave por medio del cual Dios derrama su gracia santificante y lo hace a través del bautismo, instrumento de salvación. Ahora escuche esto. Cuando Cristo fue bautizado, la Escritura nos da las razones teológicas. ¿Por qué la Iglesia Católica cree que el bautismo es motivo de salvación? Cuando una persona se bautiza, la Escritura da una razón teológica de lo que sucede. Ahora vamos a descubrir lo que la Biblia nos enseña teológicamente y la Iglesia Católica muestra. El bautismo es sacramento y fundamento para nuestra salvación. Sacramento de nuestra iniciación cristiana. Cuando una persona es bautizada, en esa persona debe verse a Cristo reflejado. ¿Lo escuchó? Debe verse a Cristo reflejado. Marcos 1:9 dice lo siguiente. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pongan atención, que no se les escape nada. A ver, ¿qué sucede cuando una persona se bautiza? Vamos a ver qué dice Marcos 1:10. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Escritura dice lo que sucede con el que se bautiza. Primero se le abren las puertas de los cielos. Igual como Pedro lo decía, reconozcan a través del bautismo que Dios nos da la salvación. El que cree y se bautice se salvará. Sepan que las puertas del cielo se abren no por Jesucristo, sino para usted y para mí. Significa que Jesucristo, el día que se bautizó, abrió las puertas del cielo para ti y para mí. Él les dio y puede abrir las puertas del cielo desde siempre y para siempre. Ahora, cuando estoy ya bautizado, la Escritura da otra enseñanza teológica. Para la muestra, un botón. Ya se bautizó, ya las puertas del cielo le fueron abiertas. Verá que es una gran motivación porque cuando se bautiza se abren las puertas del cielo, lo que nos permite a todos vivir en gracia, que en adelante Dios nos regalará. Marcos 1:10 lo dice. Y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, el Espíritu bajaba sobre él. Pregunto, ¿Jesús tenía el Espíritu Santo? Sí. Pero aquí dice que el Espíritu bajaba sobre él. ¿Cómo es eso? Para darnos la otra razón teológica del bautismo. Cuando nos bautizamos, no solo recibimos una sola gracia, como lo dice el protestante, también recibimos el perdón de los pecados. La Iglesia Católica reconoce que por el bautismo se recibe la gracia del perdón de los pecados y la gracia de que se nos abran las puertas del cielo. Para la muestra, un botón. Jesús está siendo bautizado, viene el Espíritu Santo sobre él en forma de ave. Y no es que Cristo necesitara el Espíritu Santo o que no lo tuviese. Pero aquí está la enseñanza teológica. Cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo. Pregunto, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Porque el que santifica es el Espíritu Santo. Y si usted no lo tiene, escuche bien esto, si usted no tiene al Espíritu Santo, usted es bueno, pero no santo. Porque el que santifica es el Espíritu Santo, no somos santos por nosotros mismos. Es Dios quien nos santifica con el Espíritu Santo. La Escritura dice que con el bautismo hemos recibido al Espíritu Santo que nos santifica. Y Marcos 1:11 dice lo siguiente. Entonces se oyó una voz que venía desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí tenemos la tercera razón teológica. Y es que con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Ahora pregunto, ¿es que antes del bautismo Jesús no era hijo de Dios? Sí lo era. Entonces, ¿por qué la Escritura viene a presentar a Jesús como hijo de Dios? Entonces se oyó la voz, este es mi Hijo amado. Sepa que esto no es para Cristo. Significa que a usted y a nosotros, todos los bautizados,
pasamos a ser hijos de Dios en el Hijo. Y la Iglesia Católica hace hincapié en que hay que bautizar a sus hijos. Tenga 1 año, 8 días de nacido o más para que sean hijos de Dios. Está escrito en la Biblia. Pero esto es para los creyentes, no para los protestantes, porque ellos no lo creen. Porque hay personas, y muchas personas que no creen. Satanás ha logrado que los fieles católicos no sepan por qué bautizan a sus hijos. Y hay algunos ignorantes que dicen, vamos a salir de esto ya, vamos a bautizar al niño y quedemos libres. Otro, voy a bautizar a mi hijo cuando cumpla 15 años o cuando venga el compadre que está viviendo en otra república. No importa que pasen 2000 años o lo que sea, cuando el compadre venga, yo lo bautizo. Le pregunto, ¿sabe para qué es el bautismo? No, no lo sabe. Porque el bautismo de su hijo depende de que venga o no venga su compadre. Entonces, hasta entonces su hijo. Pero su hijo no será hijo de Dios. Pero cuando lo bautice recibirá el Espíritu Santo y las puertas del cielo se le abrirán. ¿Lo comprendió ahora? Pero, como desconoce la palabra de Dios, le digo algo. Hágale caso a la Santa Madre Iglesia Católica. Está bien que no sepa para qué es el bautismo, pero no sea hijo desobediente. Si la Santa Madre Iglesia lo enseña y usted no lo entiende, hágale caso, por favor. Mire, dése cuenta que aunque los hijos no entiendan lo que le dicen sus padres, ellos después lo entenderán cuando sean mayores. Pero papá y mamá tienen experiencia por algo, ellos le decían desde pequeño. Cuando una vez le estaba encendida y usted quería poner el dedo en la llama para apagarle, sus padres siempre le quitaban las manos para que no se quemara, hasta que un día ellos se descuidaron y usted le metió el dedo y se quemó. Y saben, nunca más la volvió a meter. Por algo papá y mamá le enseñaban, pero el hijo desobediente no hace caso. Tenemos a la Santa Madre Iglesia Católica que nos enseña lo que debemos saber. Que el sacramento del bautismo es un instrumento de salvación y de gracia para todos. Y eso me alegra mucho como católico que soy. Porque en el bautismo está el fundamento y la teología de nuestra salvación y de nuestra fe en Cristo. Quisiera explicar los caminos que Dios nos presenta. Sí, quisiera explicarlo. La salvación está en las Sagradas Escrituras. Y nuestra Santa Madre Iglesia los toma y nos los presenta en bandeja de oro. Pero el diablo, Satanás, el divisor de este mundo, no quiere que nos salvemos porque él no quiere estar solo en el infierno. Y como Satanás impide nuestra salvación, el diablo está dispuesto a hacer lo imposible para que tú y yo lo echemos todo a la basura. Satanás le ensucia el bautismo a muchas personas. Solo miren, cuando el niño es bautizado, ¿sabe lo que hace papá y mamá? Se pegan una borrachera hasta caer perdido. Pero como usted no cree que Satanás está destruyendo lo que Dios está obrando en ese niño, entonces se hace una fiesta, pero no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó a ser el bautismo? Pasó a ser solo un acto social. Es increíble esto. El bautismo pasó a ser un acto social y no un acto de fe. Qué equivocados andamos, hermanito. No un sacramento de fe para nuestra salvación. Qué equivocados andamos. Cristo en el Evangelio de Juan viene a decir palabras que tienen gran contenido teológico para el creyente. Escuchemos y va a ver qué hermoso es. Juan 3:5 dice así: respondió Jesús, en verdad te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Para que se ubiquen, estamos hablando de Nicodemo. El agua y el espíritu, símbolo del bautismo. El bautista decía, yo te bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí
ese los bautizará con fuego del Espíritu Santo. Y Jesús dice, el que no renace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Lo repito, el que no renace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Esta es una de las claves del bautismo. Es increíble, la vamos a explicar. Pregunto, ¿a qué edad debo de bautizarme? Cristo dice que para entrar en el reino de los cielos yo no necesito edad. Aquí, pastor, le digo algo, se le cayó su teología del bautismo protestante. Cuando usted dice solo los adultos pueden ser bautizados, mentirosos protestantes. Se lo estoy mostrando con capítulos y versículos para que mañana uno no diga que son cosas mías. Juan 3:5 dice, el que no nazca de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está claro y lo explico. Lo explico para que se entienda. El que no renace, digo, renace. Subrayen la palabra renacer. La vamos a analizar. ¿Saben lo que significa renacer? Es haber nacido para volver a nacer. En otras palabras, es un volver, es un cambio. Esa es la condición para recibir el bautismo. Aquí se refleja en el agua y en el Espíritu. Y su condición es que haya nacido del agua para poder renacer de nuevo en el Espíritu. Cristo le dice a Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. ¿Sabe? El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. ¿Quién puede renacer? Alguien que ya nació. Si no ha nacido, no puede renacer. Ahora, ahí dice la edad en que usted puede renacer. No, solamente dice el que no renace, entonces no hay limitación de edad. Sea un niño, sea un anciano o de un día de nacido, pero ya nació. Y como ya nació, puede volver a nacer. Se puede bautizar. Ahí está claro, el bautismo no tiene edad. Lo único que se necesita es nacer para poder renacer o nacer de nuevo. Clarito como el agua de mayo se lo pongo. Se le cayó su filosofía protestante, se le cayó su teología protestante que solo los adultos pueden ser bautizados. No, señor, olvídese de eso. Olvídese del pastor protestante, ese que dice que el bautismo es para los adultos. Aquí se le cayó el mono, pastor. Usted anda más perdido que una cabra loca. Ahora, observen cómo Cristo habla de dos nacimientos. Uno de la carne y otro en el Espíritu. Pero para poder nacer del Espíritu es necesario haber nacido antes de la carne. Y la edad no importa. Escuche bien, no importa. Juan 3:6 lo dice. Lo nacido de la carne es palabra de Dios. Aquí está el primer nacimiento y es Cristo que nos está mostrando. Aquí dice lo nacido de la carne. Un niño de un día de nacido tiene carne. Sí, ya nació de la carne, lo que nace de la carne. Y dice Juan 3:6, es carne, palabra de Dios, te la damos, Señor. De ahí que la Iglesia Católica es contundente al afirmar que un niño sin bautizo es criatura de Dios. Él ya nació de la carne y como nace así como nace un toro, así como nace un loro, como nace un pavo real, todos somos criaturas de Dios. Por eso es importante entender esto. Estoy diciendo criatura de Dios, escuche bien. Sepan que el niño, o que ese niño que nació todavía no es hijo de Dios. Él ya nació de la carne, entonces es hijo del papá y de la mamá. Entonces, ¿qué le faltan? Nacer del Espíritu, para entrar al reino de los cielos. De ahí que la teología de la Iglesia Católica en bautizar a los niños sin importar la edad, porque para ser hijo de Dios debemos de nacer de la carne y del Espíritu, las dos cosas, no una, las dos. Juan 3:6 lo dice, lo nacido de la carne es carne. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Si hay alguna duda, háganmelo saber. Ahora miren, ¿qué pasa con el bautismo? Juan 3:6 dice, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Cuando usted y yo nos bautizamos, nacemos del Espíritu. Vamos a ir finalizando. Por eso Juan cuando bautizaba decía, yo te bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí,
los va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, aquí está claro. El bautismo es un instrumento de salvación para el creyente y es para todos, jóvenes, niños, adolescentes, adultos, es para todos. No nos podemos equivocar en esto. Y a su vez, el bautismo es el fundamento de fe para la salvación. Termino con esto. La Iglesia Católica lo predica y lo enseña. Sin temor, sin vacilación, segura de sí mismo, porque está en las Escrituras. Y ustedes que ahora ya lo saben, entonces me voy como empecé. ¿Qué es lo que ya sabemos todos los católicos? Que el sacramento del bautismo es el fundamento de fe para nuestra salvación. Punto y aparte, caso cerrado. Me voy. Adiós. Y por favor, no se olviden de darle link, de darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo, para que le sigan llegando las nuevas notificaciones que estaré subiendo. Gracias a Dios. Bye.